mucho frío. Bueno, hoy estamos muy pocos. No sé si es por el frío, por la lluvia, por el que no hay luz, pero ya nos estamos acercando al fin del curso. Otra vez. Bueno, hoy vamos a tener la clase que corresponde a los espacios abiertos de la ciudad, los espacios públicos de la ciudad. Cuando quieras, cuando puedas, Rosana, comenzar a grabar. Bueno, vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a desarrollar lo que corresponde a los espacios abiertos en la ciudad, tanto de Grecia como de Roma. Y voy a compartir con ustedes mi presentación. Un momentito. ¿Se ve la presentación, gente? Sí, Lisa. Bueno, la ciudad y los espacios abiertos. Vamos a comenzar a hablar primeramente del Ágora de Atenas. ¿Se acuerdan del Ágora? Teníamos desde las primeras clases estamos hablando de esto. Tenemos la Acrópolis en la parte más alta de la ciudad de Atenas y en la parte de abajo está el Ágora. El Ágora es el centro de toda la actividad política, comercial, de las relaciones públicas que realizaban los griegos. Ellos se reunían en el Ágora para conversar, para comprar, para vender, para hablar de política, para filosofar. Y alrededor del Ágora se encontraban algunos edificios importantes de la ciudad. También el Ágora griega establece una tipología formal, contribuye a dar al ciudadano una conciencia de sí mismo, ¿verdad? Aparte de eso, el Ágora hay que considerarlo como el espacio público más importante de Grecia. En este caso, por supuesto, estamos hablando de Atenas. Acá vemos el espacio público, el espacio abierto del Ágora y vemos que está. Acá tenemos un altar, ¿verdad? Tenemos una estoa, tenemos el bouleuterión, ¿verdad? Tenemos también, tenemos varios edificios importantes alrededor de este espacio abierto que es el Ágora. Y en este momento quiero interrumpir esta presentación para mostrarles también un corto video que es sobre el mismo tema, donde vamos a estar viendo cómo era el Ágora. Aquí. El Ágora era el foco de la actividad política, religiosa, comercial y social de las ciudades griegas. El Ágora de Atenas está situada al norte de la colina de la Acrópolis y alcanzó su configuración en el siglo II a.C. Nada más entrar, a la izquierda, nos encontramos con el impresionante edificio de la Estoa de Atalos. La Estoa era una especie de centro comercial. Esta fue una donación que el rey Atalo II de Pérgamo hizo en el año 138
en agradecimiento por las clases recibidas por el filósofo Carneades. Se trata de un gran edificio de 112 metros de largo con 2 pisos. Tiene doble columnata, realizadas con mármol del Pentélico. Bajo el pórtico se ubicaban 42 tiendas. La estoa fue restaurada entre los años 1953 y 1956. Debido a su antigüedad, está datada en el año 1000, la iglesia de los Santos Apóstoles fue salvada de la demolición. Tiene planta de cruz griega, con ábsides en cada uno de los extremos. Interiormente tiene fresco del siglo XVII. Sobre una elevación del terreno se levanta el Hefestión. Se trata de un muy bien conservado templo dórico consagrado a Hefestos, dios del fuego. Su construcción se inició en el año 449 a.C. Su notable conservación se debe a que en el siglo VII fue convertido en iglesia cristiana. El templo está enmarcado por 34 columnas de orden dórico. En la fachada sur están esculpidos los trabajos de Heracles, mientras que la fachada norte está adornada con escena de Teseo. El Tolos fue construido en el año 470 a.C. Era un edificio circular que fue sede de funcionarios del Senado. El Metrón del siglo II a.C. fue el santuario de Rea, madre de todos los dioses. El Odeón de Agripa fue una donación del yerno del emperador Augusto, Marcus Agripa, en el año 15 a.C. Se trata de un salón de conciertos de 2 pisos con escenario pavimentado en mármol. Tenía una capacidad para unos 1000 espectadores. La fachada norte fue adornada con unas pilastras con estatuas de los gigantes. La estoa media fue construida en el siglo II a.C. Su función principal era la comercial. Este reloj de agua o clepsidra es del siglo IV a.C.
Bueno, ¿qué les pareció? Vimos los espacios que rodean, no los espacios, sino los edificios, lo que queda de los edificios que rodean al espacio del ágora. Hay una diferencia entre el ágora y el foro romano, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. En el foro romano, por ejemplo, hay influencias del equivalente griego, ¿verdad? Influencias del ágora. Pero ya en el foro romano hay más edificios públicos, es un espacio más importante de la ciudad, donde los habitantes solían reunirse para debatir aspectos importantes de la ciudad también. Pero en el foro ya los edificios son más grandes, son más importantes, más imponentes. Y también el foro romano daba la conciencia misma, la conciencia de sí mismo al Estado. Entonces, en los foros imperiales, que es la etapa, la última etapa, ¿verdad? La etapa más importante en la historia de la antigua Roma, los foros imperiales estaban más definidos con construcciones más geométricas y en los espacios estaban más enclaustrados. A ver, les voy a mostrar ahora también un video sobre el Gran Foro Romano. Ahora voy a compartir con ustedes un momento. César la trasladó a su ubicación definitiva en el foro. La Basílica de Magencio era uno de los edificios de la ciudad más importantes. Estaba destinado a la administración de justicia y a los tratos comerciales. Su forma y su planta fueron copiadas en la era cristiana para construir las primeras iglesias. El edificio se empezó a construir en el año 306 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Magencio, y las obras duraron 6 años, de forma que fue Constantino quien la terminó. Nos podemos hacer a la idea de sus dimensiones, ya que sigue en pie la pared norte. Esto nos sirve para darnos cuenta de los colosales edificios que eran capaces de construir en aquella época. La basílica se dividía en 3 naves, una central y 2 laterales. La nave central tenía una altura de 35 metros, 3 metros más que las naves laterales y 80 metros de largo. Tenía grandes columnas de mármol que no soportaban ningún peso. Su función era estrictamente decorativa. Estaba construida en hormigón y ladrillo, y aquí estaba la estatua colosal de Constantino, construida en mármol y bronce dorado, al ser el emperador que terminó la obra. Algunas partes de esta estatua se encuentran en el patio del Palacio de los Conservadores, en el Campidoglio de Roma. Las bóvedas estaban cubiertas por un artesonado que, además de decorar, reducía el peso propio de las bóvedas. Ahora podemos ver su huella en la parte que queda. Vayamos ahora al templo de Rómulo. El templo de Rómulo fue identificado durante mucho tiempo como el templo dedicado a Valerio Rómulo, hijo divinizado de Magencio, pero se cree que en realidad estaba dedicado a los penates. Eran los dioses protectores del hogar. El nombre se deriva de penus, la despensa o almacén de la casa. Se les ofrendaba una parte de la comida diaria que debía ser colocada en el corazón de la figura que los representaba. Los magistrados de la ciudad prestaban juramento ante los penates públicos. Algunas veces, los penates eran representados como un par de jóvenes. La planta del edificio de ladrillo es circular, con una fachada en cuyo centro se abre la entrada, flanqueada por 2 columnas de pórfido con bases de travertino y capiteles de mármol que sostienen un arquitrabe del mismo material. La puerta de bronce es la original.
A ambos lados del edificio se sitúan 4 hornacinas y 2 salas alargadas y con ábside, precedidas por columnas de mármol veteado que debían alojar a las estatuas de los penates. En el siglo VI, el templo pasó a ser el atrio de la iglesia de los santos Cosme y Damián, como vemos ahora. El templo de Antonino y Faustina es el edificio mejor conservado de los foros romanos. Su construcción fue ordenada por Antonino Pío a la muerte de su esposa Faustina la Mayor en el año 141 después de Cristo. El emperador tenía gran amor por su esposa y se dice que afirmaba que habría preferido vivir con ella en el desierto que sin ella en el palacio. Pocos años después murió el emperador, y el Senado, al divinizarlo, consagra el templo a la pareja imperial. En el siglo XI se transformó en la iglesia de San Lorenzo in Miranda, lo cual hizo que haya quedado muy bien conservado a pesar de las modificaciones para su conversión en iglesia. Con posterioridad, esta iglesia fue reformada por lo que ahora podemos ver la fachada barroca del siglo XVII. El templo era mayor, y lo que se conserva es la parte denominada como cella, la parte central, la más sagrada. Lo que más destaca en su exterior es el pórtico de columnas de unos 17 metros que dan paso a la cella. Fue construida en bloques de toba volcánica. En origen estaba revestida de mármol veteado. Si nos fijamos, veremos los huecos de las grapas que sujetaban estas piezas. El friso presenta una decoración de grifos enfrentados y motivos vegetales. En el arquitrabe, es decir, la pieza rectangular que descansa sobre las columnas, hay una inscripción dedicada a Faustina. 20 años después, se sumó la del cónyuge entonces fallecido, Divo Antonino et divae Faustinae ex senatus consulto. El templo de Vesta es uno de los más antiguos de Roma. Aquí siempre se custodiaba encendido el fuego sagrado en honor a Vesta, diosa del fuego y del hogar. El edificio ha sufrido varias reconstrucciones, pero siempre se conservó la entrada orientada hacia el este y la forma circular de la planta, inspirada en las cabañas de la Edad del Hierro. La más reciente, a la cual pertenecen los restos conservados, es de la época de Julia Domma, esposa de Septimio Severo en el año 191. El templo está sobre un podio de unos 15 metros de diámetro. La cella está rodeada por 20 columnas corintias embebidas. La cella es la pequeña habitación que en los templos contenía la imagen del dios al que estaba dedicado. En este templo, dentro de la cella no se encontraba la estatua de culto, sino que el lugar lo ocupaba el fuego sagrado. Una cavidad trapezoidal que abría en el podio y a la que se accedía solo desde la cella parece ser la ubicación del Penus Vestae, donde se conservaban los objetos que Eneas trajo de Troya, el paladio, imagen de madera de Minerva, y las imágenes de los penates. El techo era cónico y tenía una abertura para permitir la salida del humo. Fue edificada por los censores Fulvio Nobilior y Marco Emilio Lépido en el año 179 a.C., y por ello fue llamada Basílica Emilia et Falvia. Aclaramos que un censor era un cargo público encargado de numerosos asuntos públicos, entre ellos el realizar el censo de los ciudadanos, y de ahí su nombre. El edificio fue rodeado de tiendas que se alquilaron a particulares. Fue reconstruida en varias ocasiones, siendo la última restauración documentada la que se efectuó tras el incendio del 410 durante el saqueo del visigodo Alarico. La basílica está formada por un gran aula de 70 por 29 metros, dividida en naves por hileras de columnas. La nave central, con una longitud de casi 12 metros, está flanqueada por una más pequeña al sur y otras dos al norte. El edificio estaba precedido por el lado del foro por un pórtico de 2 pisos con 16 arcos sobre pilastras. Por detrás del pórtico había una serie de tabernas que se abren a las 3 entradas que dan acceso al aula. La basílica tuvo múltiples usos,
dedicándose a mercado, lugar de transacciones financieras, administración de justicia, además de usarse como lugar de reunión de los ciudadanos para tratar asuntos comunes cuando el tiempo no lo permitía. Conozcamos ahora el edificio del Senado, la Curia Hostilia. La Curia Hostilia ha sufrido numerosos incendios y destrucciones, pero el edificio al que podemos pasar es uno de los ejemplos más completos y que más pueden llenar al visitante. Su nombre se debe a la leyenda de que fue construida por el rey Tulio Hostilio, tercer rey de Roma. El edificio que vemos ahora es una reconstrucción realizada en tiempos de Diocleciano tras un nuevo incendio en el año 283 después de Cristo. Es este el edificio que, en esencia, se puede contemplar en la actualidad. Después, fue transformada en iglesia cristiana en el año 630 bajo la advocación de San Adrián, aunque entre 1930 y 1936 se eliminaron los añadidos cristianos para devolver a la curia el aspecto que aproximadamente pudo tener en el siglo IV. La planta es rectangular, en cuyos dos lados largos de la sala se situaron las gradas con los escaños del Senado romano. En el lado corto, opuesto a la entrada, se situó el podium del presidente y a su lado una victoria esculpida aportada por Octaviano. El pavimento que vemos es el original del siglo IV, así como el podio del presidente romano y la estatua de la Victoria. En esta cámara se reunía el Senado cuando debatía como ocurre en nuestras actuales asambleas. Esto sucedió tanto en el período de monarquía en el que había un pequeño grupo de consejeros del monarca, como en tiempos de la República, en la que el Senado era el mayor poder legislativo. Uno de los acontecimientos más importantes que sucedieron en el interior de esta cámara fue la muerte de Lucio Apuleyo Saturnino. El arco de Septimio Severo es el tercer arco de triunfo del Foro Romano, a los pies de la colina del Capitolio. Fue levantado en el 203 para glorificar las victorias militares sobre los partos del emperador Septimio Severo y sus hijos Geta y Caracalla. Está cubierto de mármol y consta de un arco principal encuadrado por dos pequeños arcos. Las fachadas están ricamente decoradas por columnas y bajorrelieves. Bajo el ático de cada fachada está grabada una larga dedicatoria. Originalmente, las letras grabadas eran letras en bronce, pero hoy han desaparecido. Además, sabemos que una cuadriga de bronce conducida por el emperador y sus dos hijos coronaba el arco. Una escalera permite el acceso a la plataforma superior. La arquitectura de este arco de triunfo servirá de inspiración para el arco de Constantino. En la parte superior se encuentra una dedicatoria a Septimio Severo y a su hijo Caracalla. El nombre de su otro hijo, Geta, fue borrado por orden de Caracalla. Tras la muerte del padre, Caracalla asesinó a su hermano Geta y mandó borrar su nombre de todos los monumentos. Este asesinato obedeció a la lucha por el poder entre los dos hermanos. Se cuenta que Geta murió en brazos de su madre y que Caracalla jamás volvió a Roma, mandando matar a todos los testigos. Conozcamos ahora un lugar muy curioso que no era un edificio, sino una serie de gradas, el Rostrum. El nombre de este lugar tiene un origen muy curioso. El Rostrum era el espolón de bronce que reforzaba la proa de los navíos de guerra, de forma que se embestía a las naves enemigas para hundirlas. En el año 338 a.C., el cónsul Cayo Menio estuvo en una batalla contra la flota de los Volcas, una confederación de tribus celtas, en el puerto de Antium, donde obtuvo una gran victoria. El cónsul mandó arrancar los rostra de los barcos enemigos para trasladarlos a Roma y colocarlos en el muro de la tribuna de oradores del Foro Romano. Desde entonces, esta tribuna fue conocida como Rostra, y por extensión se acabó por dar este nombre a dichas tribunas. En origen, esta tribuna se debía encontrar entre el Foro de época republicana y el Comitium,
que entonces se encontraban diferenciados, por lo que los oradores podían ser escuchados de una y otra parte. En el 44 a.C., César la trasladó a su ubicación definitiva en el foro. Junto a la tribuna se encontraban el Miliarium Aureum, erigido por Augusto, que era el punto de partida de todas las carreteras del imperio, situado en el lado que linda con el templo de Saturno. También estaba aquí el Umbilicus Urbis, un pequeño templo que estaba considerado como ombligo de la ciudad y centro del imperio romano. Desde aquí se medían las distancias para las vías romanas. A la vez se consideraba como mundus, el lugar en que se encontraban el mundo y el submundo. En el otro extremo del foro, y formando parte del podio del templo de César, se encontraba una segunda tribuna, la Rostra Divi Luli, decorados con los espolones de los barcos egipcios apresados. Una tercera tribuna se piensa que estaba emplazada frente al templo de Cástor, ya que las fuentes hablan de la Rostra Tria. El Miliarium Aureum fue erigido por Augusto. Era el punto de partida de todas las carreteras del imperio. Estaba situado en el lado derecho del rostrum, es decir, en la parte más cercana al templo de Saturno. Queda solo un pequeño fragmento con una inscripción mucho más moderna. El Aureum Miliarium parece haber sido una columna de mármol revestida de bronce dorado, por eso lo de Aureum. De este sistema de carreteras radiales hacia Roma que tenían su origen en este punto, nace la frase de «Todos los caminos llevan a Roma». La columna de Foca fue erigida en honor al emperador bizantino Focas a principios del siglo VII después de Cristo. Es considerada como la última incorporación al foro romano. La columna es de estilo corintio y mide 13,6 metros desde su pedestal cúbico de mármol blanco. Los cimientos de la columna están hechos con ladrillos en el siglo XIX, cuando se excavó el nivel del foro hasta el pavimento de la época de Augusto. La causa exacta que motivó la construcción de la columna se desconoce, aunque se cree que estaba relacionada con la donación formal del Panteón al pontífice Bonifacio IV. Encima del capitel, coronando la columna, se erigió una estatua de Focas que tuvo que permanecer aquí por un breve tiempo. En octubre del año 610, Focas fue capturado a traición, siendo torturado, asesinado y desmembrado. Todas sus estatuas fueron derribadas, incluida esta. Más que una demostración de gratitud hacia el Papa, como en ocasiones ha sido considerada, la estatua era probablemente un símbolo de la soberanía del imperio sobre Roma, que estaba desapareciendo bajo la presión a la que la sometían los lombardos. También era una muestra de gratitud por parte de Smaragdus, que había sido rescatado por Focas de un largo exilio, y estaba en deuda con él por haber recuperado su posición de poder en Rávena. El monumento fue posteriormente reciclado para sostener una estatua dedicada a Diocleciano. La inscripción original, por su parte, fue borrada para poner la nueva. La columna permanece en el mismo lugar desde su construcción. Su soledad entre las ruinas la ha convertido en un punto de referencia en el foro que nos podrá servir para orientarnos. El templo de Saturno está dedicado a la deidad agrícola y es uno de los más antiguos conservados en la zona. Fue construido entre el 501 y el 498 a.C. Las actuales ruinas corresponden a la tercera edificación del templo de Saturno, que reemplaza a la segunda, destruida en el incendio del año 283. Nos podemos hacer una idea de las dimensiones del edificio gracias a los restos del pórtico que han sido levantados. Son 8 columnas y el frontón parcialmente intacto con la inscripción Senatus Populusque Romanus Incendio Consumptum Restituit, lo cual significa el Senado y el pueblo de Roma restauró lo que el fuego había consumido. Representa una de las imágenes icónicas de la herencia arquitectónica de la antigua Roma. También el templo era llamado el Aerarium, el erario,
porque en él se guardaba el tesoro de Roma. El templo marca el comienzo del Clivus Capitolinus, el antiguo camino que llevaba a la cima del monte Capitolino. Según se cuenta, había una estatua de Saturno en su interior, cubierta y provista de una guadaña. Era de madera y se rellenaba de aceite. Las piernas se cubrían con tallos de lino que solo se retiraban el 17 de diciembre, día de la Saturnalia. Aunque dedicado al dios Saturno, el principal uso del templo era servir de sede al tesoro del Imperio Romano, recibiendo el nombre de Aerarium, el erario. Aquí se guardaban las reservas de oro y plata. También albergaba los archivos estatales, las insignias y la escala oficial para el peso de metales. Más tarde, fue trasladado a un edificio frente a él, mientras los archivos se mudaron al cercano tabularium. Enfrente de la Basílica Emilia, y justo al lado de este templo, tenemos la Basílica Julia. Este edificio se comenzó a construir en época de Julio César hacia el año 54 a.C., de quien tomó el nombre. Se levantó sobre el espacio antes ocupado por la Basílica Sempronia, erigida más de un siglo antes por Tiberio Sempronio Graco, padre de los tribunos de la plebe Tiberio y Cayo. Para despejar el solar, César tuvo además que desplazar la tribuna de oradores a la extremidad oeste del foro romano. La Basílica Julia fue acabada por Augusto, pero se incendió en el 14 a.C. y fue reconstruida por el mismo emperador, que la dedicó a sus hijos adoptivos Cayo y Lucio en el año 12. Sufrió un nuevo incendio en época de Carino en el 283 y volvió a ser restaurada con Diocleciano. Una última destrucción sucedió con el saqueo de Alarico, siendo reconstruida con posterioridad. Veremos a lo largo de la visita a los foros que los edificios se han incendiado con cierta frecuencia. Esto es debido a que la iluminación se realizaba mediante lámparas de aceite. Además, las construcciones no eran de buena calidad y esta era una ciudad muy bulliciosa. Esta basílica era la sede del Tribunal de los Centúmviros, 180 jueces que suponían 4 tribunales juntos. El edificio era de grandes dimensiones, más de 100 metros por casi 50. El espacio estaba dividido en una nave central, en torno a la cual había 4 naves menores abovedadas en 2 pisos, con arcos enmarcados por semicolumnas. La nave central se dividía en 4 partes por cortinajes o estructuras de madera que cuando se requería se retiraban para aumentar el espacio. En la escalinata del pórtico se encuentran juegos grabados en el mármol blanco, como una especie de damas chinas o un círculo dividido en segmentos. Bueno, fue bastante descriptivo de todos los espacios que estaban, de todos los edificios y los espacios que estaban contenidos en el Foro Romano. El Foro Romano era un espacio público donde las personas realmente tenían era como que se demostraba lo que era el imperio en ese momento, la vida pública. Entonces voy a continuar presentando una presentación. Un momentito. Entonces veremos ahora los monumentos conmemorativos. De hecho, que en el documental que vimos recién se habló de los arcos, el Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo era un monumento que se utilizaba para
testimoniar la grandeza del imperio y las hazañas de sus emperadores, es decir, para ensalzar los grandes triunfos y hazañas que ellos tenían. Solía situarse en el foro o en el cruce de dos calzadas o en otros lugares importantes. De hecho, que constituía una parte de la arquitectura propagandística, al igual que la columna conmemorativa. Entonces había varios arcos del triunfo y también las columnas conmemorativas. En la columna conmemorativa se va contando la historia en forma de espiral con esculturas en bajo y en alto relieve que van contando las hazañas de las batallas. Entonces vemos acá el arco, un ejemplo, el arco de triunfo del emperador de Tito, y vemos sus partes, ¿verdad? Tiene una forma de puerta de ciudad, se encontraba aislado del resto de la muralla, es un ingreso monumental, puede ser de un solo vano, de 3 o de más vanos, en este caso tiene un solo vano en el centro. En ocasiones tiene una planta cuadrada con 4 fachadas o tetrapilum. Combina el arco y elementos adintelados en el entablamento. Bueno, en este caso, más que un arco, ya es prácticamente una bóveda, lo que estamos viendo acá como parte constructiva. Entonces, tendría un sistema constructivo abovedado y también adintelado, ¿verdad? Cuenta con una profusión de elementos decorativos como columnas, en este caso columnas de orden corintio, y también relieves históricos y conmemorativos que narran las hazañas del personaje, en este caso las hazañas del emperador Tito. En el Atticus, que es la parte más arriba, el ático, se halla escrito el nombre del emperador al cual se dedicó el arco. Después tenemos estas partes que son las enjutas, que son los espacios entre el arco y el entablamento y las columnas. Después tenemos la línea de la imposta, que es una hilada que está un poco voladiza sobre la que se asienta un arco o una bóveda. Separa las dos plantas de un edificio. Bueno, acá tenemos el zócalo, que es algo parecido a un podio, ¿verdad? El zócalo es la parte más baja. Y se ve acá la proporción que tiene con respecto al tamaño de una persona, al tamaño de un cuerpo humano. Son monumentos, son edificios monumentales. La mayoría fueron construidos en piedra o mármol y son más de 100 los arcos de triunfo que se han conservado de la antigua Roma. Cuando ustedes tienen preguntas pueden interrumpir, pueden levantar la mano, hablar o escribir en el foro, en el chat. Este es otro arco, el arco de Constantino. Acá vemos que también las columnas son corintias y con un pedestal. Y en el pedestal cuenta con estatuas y está profusamente decorado. Y en este caso tiene 3 entradas, una de tamaño mayor y otras 2 menores, y las 3 tienen arcos. Acá estamos viendo los detalles. Tiene estatuas de la época trajana en la parte superior. También cuenta con relieves de la época de Marco Aurelio. Estamos viendo también que tiene en las enjutas, tiene estatuas de las victorias aladas. Después tiene en este sector, tiene medallón del sol, ¿verdad? Tiene los medallones que son de la época de Adriano, estas 3, 1, 2 y 3, y aquí tiene un medallón del sol. Tiene también los relieves históricos como parte de la decoración, del ornamento.
y tiene las columnas de la época Flavia. Estas columnas que, como les dije, son columnas corintias y vienen con pedestal. Ese es el arco de Constantino. Acá está el arco de Septimio Severo, que conmemora las victorias del emperador Septimio Severo sobre los árabes y los partos. También tiene 3 entradas y tiene las columnas con pedestal y en la parte superior el nombre y algunas alusiones a la persona a la cual se le homenajea con este arco del triunfo. Acá vemos más detalles. Vemos más detalles y vemos la proporción que tiene. Este es el arco de Tito. Vemos otras vistas del arco de Tito. Acá vemos Tetrafilum o Quadrifroms de Caparra. También son arcos prácticamente son arcos del triunfo, pero con base cuadrada. Y en cuanto a la columna conmemorativa es un invento romano. Conmemora un hecho histórico importante, tiene también una finalidad propagandística y en todo el fuste hay un recorrido de relieves históricos puestos de forma helicoidal. Y se va contando en forma secuencial la historia en esa helicoide. En la parte superior aparece la estatua del emperador realizada en bronce. Esta es la parte superior donde se encuentra la estatua del emperador. Esta es la columna de Marco Aurelio. Esta es la columna Trajana. Y acá vemos un despiece de lo que es esa columna. Después tenemos acá más detalles. Esta es la antigua estatua de Trajano, sustituida en el siglo XVI por una efigie de San Pedro. Acá vemos el detalle de los relieves que van mostrando la historia. En este caso es la narración de las guerras dácicas y se va como dibujando eso en relieves son estatuas en relieve. Y en el plinto se encuentran guardadas de las cenizas del emperador. El plinto es esta parte más abajo, sería como el apoyo. Acá vemos detalles de los relieves. Bueno, esto es en cuanto a todo lo que... hay mucho que decir, ¿verdad? Pero ya creo que para lo que nosotros necesitamos en cuanto a lo que es nuestra clase de hoy, creo que es todo. La clase de hoy ya es la penúltima. La próxima clase se entrega el trabajo práctico. Van a estar entregando a la noche. Ya vieron ustedes la guía que está en el aula virtual. Creo que me falta separarles por grupos, de modo que cada uno entregue a su profesor, pero ustedes no se preocupen porque ustedes van a estar viendo solamente el espacio que les corresponde donde van a entregar su trabajo práctico. El segundo parcial rinden en la siguiente semana. Te voy a decir. La entrega del trabajo práctico va a ser la próxima semana. Aquí estoy abriendo el calendario. La próxima semana es el 18. El 18 se entrega el trabajo práctico, pero también tenemos clase. Tenemos clase en la mañana y a la noche es el plazo para entregar el trabajo práctico. Y ahora que recuerdo, sí, ya están todos separados por grupos. Entonces ustedes ya pueden ir entregando hoy mismo si quieren sus trabajos prácticos y ya terminaron. La siguiente clase, que es el 25 de octubre, ya es el segundo examen parcial. Y si a alguien le pasa algo, se enferma, algo feo que le pueda pasar, ojalá que no le pase a nadie,
El 1 de noviembre es el examen recuperatorio, el parcial recuperatorio. Entonces, ese día del examen, en lo posible, tienen que justificar, escribir un correo, escríbanme a mí, por favor, para que les pueda después agregar en el espacio del examen recuperatorio. En el aula virtual van a encontrar en mi nombre y ahí van a encontrar el correo institucional donde pueden enviar su justificativo. Entonces, el 25 es el examen parcial y el 1 de noviembre es el parcial recuperatorio y ahí termina todo. Ahí termina el semestre y ya después nos vemos en el examen final. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? ¿Quieren agregar algo los profesores? ¿Algo que yo me pueda haber olvidado o algo que quieran agregar, que quieran comentar? Lisa, está súper bien el desarrollo que hiciste y especialmente en esa parte del Arco del Triunfo parece que es más que nada, como ya inclusive comentaste, un gesto político. Es como esa acción de decisión que tenían los gobernantes para permanecer, ya que no había una ley que le diga a los romanos, bueno, tu periodo de gobierno es de tanto a tanto. Así que parece que ellos tenían ese proyecto de generar obras para perdurar en el tiempo y consolidarse en el poder. Esos arcos de triunfo también fueron gestados por los hombres fuertes de Roma, se dice, cuando llegaban de los ejércitos romanos con todo su con toda su gente, con todas sus, digamos, con todos sus escuadrones, tenían que pasar por allí. Esa es una cuestión también simbólica de hacer Ujú. referencia de quién está teniendo el poder en el imperio. Eso es lo que quería sumar, Liz. Sí, excelente tu aporte, Celso. Así mismo, eso me olvidé de comentar, que justamente debajo del Arco del Triunfo pasaban los triunfantes, los ganadores. Y como siempre comentás, que en la calle Palma también teníamos nosotros un Arco de Triunfo, pero por supuesto más pequeño que esto, ¿verdad? Qué lástima que lo sacaron, por lo menos hubieran mudado de lugar, ¿verdad? Y el otro arco que está sobre Mariscal López, que estaba frente al Ministerio de Defensa también. Sí, Qué es pena una que no pena. están más, ¿verdad? Sí, y algunas cosas se conservan por los dibujos que hacían antes. Ahora se pueden conservar por las fotografías, solamente que las fotografías que tomamos van quedando como efímeras otra vez porque no guardamos, generalmente no ordenamos. Sería bueno que todas las fotos que tomamos, nosotros que somos arquitectos, ¿verdad? Y nuestros estudiantes que están, es como un soplo el tiempo que va desde iniciar la carrera y terminar, que vayan tomando registros de nuestra historia arquitectónica y ordenando, que eso después sirve como para realizar un material que le va a servir a la gente que va a venir después de nosotros, como para aprender sobre nuestra historia, porque no hay demasiados registros de nuestra cultura y de nuestra historia. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Rosana, Carlos, bueno, ¿los estudiantes quieren preguntar algo más o comentar? No, profe, yo te quería preguntar algo. Sí, El tema del TP se entrega en la plataforma nomás, ¿verdad? ¿En qué sí. sección más o menos? Y donde dice trabajo práctico está el espacio para entregar. Ah, Si no te sale, si no te sale es porque no estás en lista.